primer lugar, La Libertad Avanza, que ha obtenido hasta aquí, hasta el 91,54% del padrón escrutado, ha obtenido 8.653.710 votos, lo que es el 40,84% del total y una cantidad de 64 bancas de diputados nacionales. Lo sigue Fuerza Patria, con 5.191.662 votos, obteniendo el 24,50%, obteniendo 31 bancas. Después viene Provincias Unidas, con 1.085.823 votos, el 5,12% del total de los votos, obteniendo 5 bancas. Luego, el Frente de Izquierda, 788.087 votos, 3,71% y 3 bancas de diputados, perdón. Después viene el Frente Tucumán Primero, con 504.285 votos, el 2,37% del total de los votos, obteniendo 2 bancas. Después viene Fuerza Entre Ríos, con 231.007 votos, el 1,09% del total de los votos nacionales, obteniendo 2 bancas. De así sigue, por supuesto, otros partidos que han obtenido 2, 1 y 1 y 1 diputados. No les voy a cansar mencionándoles todos, pero pueden ingresar a la web y ahí obtener todos los resultados finales. Así que esto era lo que queríamos transmitirles. Esta es la dimensión histórica de estos resultados, que a un gobierno que realizó el mayor ajuste fiscal en la historia, por lo menos de los últimos 50 años en la Argentina, un ajuste fiscal que en términos reales es de más de 5 puntos del PBI. El propio gobierno lo cifra en más de 10 puntos del PBI el ajuste fiscal que generó, que tomó una serie de políticas ligadas a las jubilaciones, ligadas al gasto público, que son abiertamente impopulares, medidas que ningún gobierno quiere tomar porque precisamente suelen ser castigadas en las urnas. Un gobierno que además atravesó una serie de escándalos de corrupción o denuncias de escándalos de corrupción que salpicaron toda la campaña. Un gobierno que además enfrentó una minoría realmente que asustaba a muchos en el Congreso y que lo llevó no solo a perder una seguidilla muy importante de votaciones decisivas en la previa al Congreso, a las elecciones, sino que además lo llevó a que por primera vez en un periodo tan corto de tiempo, 3 leyes que habían sido vetadas por el gobierno fueran revalidadas por el Congreso, de modo tal de que se revirtieran los vetos. Es decir, la sensación de que se iba a un proceso de, básicamente, de problemas de gobernabilidad cada vez más grandes, que en ese escenario se haya obtenido el 40% de los votos y se haya obtenido casi la mitad de las bancas que había en juego en la Cámara de Diputados un número aún mayor de las bancas que se ponían en juego en el Senado. Estamos hablando de prácticamente 2/3 partes de las bancas que se elegían en el Senado. Es algo que no estaba en los planes. ¿Podía ganar a nivel nacional el gobierno? Sí, pero el mapa que vas a ver ahora era un mapa que no esperaba nadie. Un mapa de un gobierno que se termina imponiendo en 15 de los 24 distritos que tiene la República Argentina, 23 provincias y la capital federal. Eso incluye, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires, que es el resultado más contundente y llamativo, sobre todo por lo que había pasado ¿hace cuánto? Estamos hablando de un mes y medio, 7 de septiembre, cuando se elegían legisladores en la provincia de Buenos Aires y el gobierno perdía
por una diferencia de 14 puntos. Pero estamos hablando de la Patagonia, con provincias como es el caso de Chubut, Río Negro y Neuquén. Estás hablando de todo el centro productivo de la Argentina, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza. Estás hablando del noroeste argentino, como es el caso de Jujuy y Salta, pero estás hablando también del nordeste argentino, como es el caso de la provincia de Misiones. Provincias ricas, provincias pobres como Chaco, provincias de mucha población, provincias de poca población, como por ejemplo Tierra del Fuego. No hubo prácticamente matices en la distribución geográfica y en la magnitud del triunfo, que insisto, es sobre todo impactante por lo que se produce en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a ver cómo quedaron los resultados, considerando que, insisto, el 7 de septiembre La Libertad Avanza perdía por paliza 47-33 era el resultado de esas elecciones. Y en este caso La Libertad Avanza, que tuvo que cambiar a su candidato, a su cabeza de lista, en medio del proceso, porque José Luis Espert, luego de denuncias bastante graves en su contra, declina su candidatura y aparece entonces la figura de Diego Santilli, del PRO, que había sido también cabeza de lista en las últimas elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, las de 2021, en ese caso por Cambiemos, y gana de hecho esa elección, Cambiemos, con el Santilli encabezando la lista, y termina con 41,45%, 8 puntos más de lo que había sacado el 7 de septiembre, y Fuerza Patria, la alianza del gobierno provincial de Axel Kicillof, del peronismo, del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, sacando 40,9% de los votos, 7 puntos menos de lo que había sacado el 7 de septiembre, y después la izquierda como tercera fuerza. Otra novedad de estas elecciones, por supuesto, queda completamente barrida esa tercera posición que querían construir un grupo de gobernadores que se unieron en lo que se llamó Provincias Unidas. Ahora, ¿cómo se explican estos resultados, esta diferencia? Bueno, nosotros lo contamos en la semana. Una de las grandes novedades que traía esta elección era que por primera vez en la historia argentina a nivel nacional se votaba con la boleta única de papel. En todas las elecciones nacionales anteriores se votó siempre con la boleta partidaria. Fue la misma boleta que se utilizó en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué característica tiene esta boleta? La boleta con la que se votaba, con la que se votó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y con la que se votaba antes a nivel nacional en la Argentina, que está pensado para favorecer a las estructuras políticas más grandes. Porque ayer vos entrabas a los centros de votación y te daban esta planilla, te la daba directamente el presidente de mesa y vos tenías que obligatoriamente marcar, es decir, el votante obligatoriamente tenía que elegir un candidato y poner allí su voto inscribiendo. Y la boleta te la daba directamente el presidente de mesa porque tenía que estar firmada. ¿Cómo era el sistema anterior de boletas distribuidas en el cuarto oscuro? La maquinaria política te daba la boleta y el votante de zonas donde las maquinarias políticas tienen una enorme presencia, entraba ya al cuarto oscuro con la boleta que le había suministrado el puntero político barrial. Y lo único que tenía que hacer era meter justamente la boleta en el sobre y luego en la urna. Con la boleta única ese sistema desaparece. Adicionalmente, el 7 de septiembre, los intendentes, que son los que manejan el territorio, los alcaldes, para que se entienda y lo entiendan en toda América Latina, elegían también a los miembros de sus cuerpos legislativos, lo que se conoce como consejos deliberantes. Por eso también movilizaron muy fuertemente. Y en la misma boleta estaban los miembros del Consejo Deliberante y los legisladores provinciales, que es lo que se votaba de forma más noticiosa, por supuesto. Acá los intendentes no jugaban nada. No podían influir de la misma manera por el sistema de votación, pero además no se ponían ellos en juego sus cargos mismos. Eso explica la enorme diferencia. Claro, la pregunta es, pero entonces, ¿hubo un cambio masivo de votos que probablemente haya habido? ¿O en rigor lo que estamos viendo es que quizás este sistema de votación refleja mucho más fielmente qué es lo que expresan y sienten los votantes que el otro sistema, que lo que refleja muchas veces es quién tiene la maquinaria política más grande? Por eso el peronismo se oponía a la boleta
única de papel, que en la provincia de Buenos Aires arrojó estos resultados y en la ciudad de Buenos Aires los resultados que vas a ver ahora, un triunfo que obviamente era más esperado porque la ciudad de Buenos Aires fue siempre un bastión antiperonista y en este caso La Libertad Avanza saca para diputados 47,35% de los votos, Fuerza Patria no llega ni siquiera a 27%, es un poco lo que viene siendo históricamente y termina quedándose por primera vez justamente La Libertad Avanza con 8 diputados, con 8 de los 13 diputados que se elegían los termina llevando, 7 diputados, perdón, se los termina llevando la Libertad Avanza. En un momento parecía que iban a ser 8, terminaron siendo 7 diputados, es una elección muy notable y además con las 2 bancas a senadores, porque para senadores Patricia Bullrich, que era la candidata del gobierno, supera el 50% de los votos. Pero esto trascendió, como veíamos, la cuestión de sencillamente Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. ¿Dónde decidió cerrar las campañas electoral Milei? Hubo 2 cierres importantes. El primero fue el martes en la provincia de Córdoba. Es el tercer distrito del país en términos de cantidad de bancas. Es el segundo en términos de cantidad de votantes. Y fíjate cómo terminan los resultados en Córdoba, donde el gobierno provincial, que hoy conduce Martín Yarlora, ponía a su padrino político, el exgobernador Juan Schiaretti, como candidato. Y fíjate vos que Schiaretti termina segundo con el 28% de los votos y La Libertad Avanza con el ignoto Roca, candidato ungido por Milei, con 42% de los votos, una diferencia muy notable. Y fíjate dónde queda Fuerza Patria, el kirchnerismo, 5% termina sacando. En la 4ª posición el kirchnerismo. Esto es lo que fue Córdoba. ¿Cómo queda entonces la Cámara de Diputados? Y esto es lo otro que habla de una oportunidad histórica que se le abre a Javier Milei. Milei tenía, esto se tiene que entender de forma clara, Milei tenía nada más 37 diputados. 37 diputados. No llegaba ni a un sexto de la Cámara. Hoy La Libertad Avanza pasa a tener, en realidad desde el 10 de diciembre, cuando asuman los diputados electos ayer, va a pasar a tener 80 diputados. De 37 a 80, estamos diciendo que se duplicaron y más la cantidad de diputados que tendrá La Libertad Avanza. En el mismo sentido, el PRO se queda con 24 bancas y hoy es una alianza sólida la que integran el PRO y La Libertad Avanza. ¿Qué significa eso? Que había una expectativa y es llegar por lo menos a un tercio de las bancas. Un tercio de las bancas le iba a permitir, por ejemplo, que no pudieran revertirle los vetos, que no pudieran hacerle un juicio político. Bueno, vos fijate que termina quedándose, si sumamos el PRO con La Libertad Avanza, con 104 bancas, quedando apenas a 25 del quórum. Ahora, si sumamos La Libertad Avanza y el PRO, está mucho más cerca del quórum, justamente el frente oficialista, que lo que queda el peronismo duro, con 99 bancas, mucho más lejos del quórum. ¿Qué significa esto? Por añadidura, que si consideramos lo mal que le fue a la apuesta política de los gobernadores de Provincias Unidas, para el gobierno va a ser mucho más fácil ir a negociar con Provincias Unidas, con Encuentro Federal, con la UCR y con todos esos otros espacios, porque va a necesitar solo 25 de esos votos para llegar a mayorías que le permitan ganar votaciones clave para todas las reformas que necesita hacer el gobierno. Lo mismo está pasando en el Senado. Veamos la composición del Senado, cómo queda. El gobierno tenía apenas 6 senadores. Bueno, triplica el número, pasa a tener 18 senadores. La expectativa de un tercio, ni siquiera se creía que iba a llegar a un tercio. Bueno, sin embargo, si nosotros sumamos los 18 de La Libertad Avanza más los 6 justamente del PRO, quedan de esa forma para los 2 años que restan de mandato de Milei 24 bancas. 24 bancas a solo 8 senadores, justamente, perdón, estoy haciendo mal las cuentas, a solo 13 senadores, ahora sí, a solo 13 senadores de la mayoría. Si nosotros vemos
que el peronismo quedó con solo 28, cuando históricamente el peronismo controló el Senado, y vemos que la UCR va a quedar con 10, que los otros que son provinciales van a quedar con 10, la posibilidad nuevamente que tiene el gobierno para ir a buscar mayorías allí, consensos allí, se vuelve mucho más importante. Estos números son los que explican lo que está pasando con el mercado ahora. Porque el mercado estaba en estado de pánico desde hacía aproximadamente 2 meses ante la sensación de que al gobierno le iba a ir mal, porque lo que veía el mercado es que si al gobierno le iba mal, el próximo gobierno que iba a venir en la Argentina iba a ser un gobierno de corte populista, orientado básicamente en la misma línea que los últimos gobiernos del kirchnerismo, tanto el de Alberto Fernández como los de Cristina Kirchner. Y que eso iba a significar menos espacio para la inversión, menos en la perspectiva de que no se pagaran los compromisos de deuda, de que se planteara una vez más renegociación de la deuda que tiene la Argentina con sus acreedores. Que Milei haya ganado de la forma en la que ganó, que tenga los números que tiene, que le permiten tener un territorio bastante allanado para conseguir consensos y hacer reformas. Y que Donald Trump y Estados Unidos estén con tanta fuerza atrás apoyando a Milei, despeja por completo el panorama económico por los próximos 2 años. Y esto explica, insisto, estos números que estamos viendo ahora en los mercados. Es un día récord para los mercados de todo lo que tiene que ver con los activos argentinos. Vos fíjate, acá estás viendo las cotizaciones de los principales índices bursátiles del continente americano. Vemos primero los de Estados Unidos, como es el Dow Jones y el Nasdaq, 0,1%. Fíjate el Bovespa de Brasil, 0,6%, cierta posición positiva después de lo que fue la reunión Lula-Trump. México, los mercados, 0,5%. El Merval casi 20% arriba. Casi 20% arriba el índice Merval, que justamente tiene las empresas que cotizan en la bolsa argentina. Hay algunas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Algunas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York que estaban con subas de más de 30%, cosa que hacía décadas no se veía. Esto porque la sensación, insisto, es que se despejó el panorama económico por los próximos 2 años, que está clarísimo qué es lo que va a pasar en materia de reglas fiscales, de reglas impositivas, de reglas laborales, y que desde ese punto de vista no hay dudas de que el gobierno va a poder pagar sus compromisos de deuda, y entonces empieza a despejarse incluso el panorama para que la Argentina pueda volver a ir a los mercados externos a endeudarse y no dependa más del FMI, ni de la ayuda de Estados Unidos, ni demás. No está hoy todavía el número del riesgo país, porque ahora se mide el riesgo país argentino al cierre de la jornada, pero lo que vamos a ver mañana es que se desplomó el riesgo país. Algo parecido está pasando con el dólar. Un dólar que había terminado arriba de 1.500 pesos por dólar, que ahora está cayendo 6,3% en su cotización oficial a 1.420 pesos, casi 100 pesos de caída, pero todos los dólares caen. El MEP, que es el dólar financiero, el dólar que se consigue comprando y vendiendo bonos, justamente en pesos y canjeándolos por bonos en dólares, fíjate vos, 8,5%, y ahora cayó el MEP, que estaba por encima del oficial, por debajo del oficial. Esto tiene que ver con cómo los bonos argentinos en el exterior están subiendo fuertemente. Esto explica también, esto es también consecuencia de que había mucha expectativa por las palabras que dijera el presidente Milei después de este resultado. Porque acá había 2 opciones. Milei interpreta este triunfo mucho mayor al que se esperaba como una convalidación hacia sí mismo para encerrarse y buscar básicamente imponer por la fuerza su visión a todo el resto de los actores políticos, o entiende que la ciudadanía dio 2 mensajes, si es acompañamos, pero no por dar un cheque en blanco, sino porque creemos que es mejor el camino que se está llevando adelante que volver a insistir con caminos que fracasaron en el pasado, pero para que eso funcione es necesario consensos mayoritarios que implican negociación. Bueno, por eso Milei le habló ayer a los gobernadores que tienen la llave de las reformas económicas. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalistas y a los que 1 más 1 les da 2.
Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque un dato que quedó en claro hoy es que 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado. Y no solo eso, le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Es central que el gobierno entienda este mensaje de las urnas. Claramente lo de ayer no fue un cheque en blanco. Claramente hay muchas personas que votaron ayer por la Libertad Avanza, por el oficialismo de Javier Milei, sin estar probablemente 100% convencidos de su voto, siendo conscientes de que la situación económica es muy compleja, de que el consumo está parado desde hace varios meses, de que cierta recuperación económica que se habían vivido en los meses finales del año pasado y en los primeros meses de este año se había estancado, lo que había generado pesimismo pensando en lo que se venía. Es decir, con muchas reservas, además de todos los problemas políticos que quedaron a la luz de todos en los últimos meses dentro del gobierno. Lo que sucede es que decidieron dar un voto de confianza. Se decidió dar un voto de confianza, pero con la premisa de que el gobierno demuestre que su camino es el correcto. Y la única forma que tiene el gobierno de demostrar que el camino que propone es el correcto es poder profundizar todas las reformas que tiene que hacer. Por eso es importante que hoy, en la primera entrevista que dio el presidente Milei después de estas elecciones, después de ese discurso que veías anoche en el Hotel Libertador de la ciudad de Buenos Aires, que el presidente haya hecho tanto hincapié en que lo único que importa ahora es conseguir el consenso necesario para llegar a las mayorías que le permitan hacer cambios sociales y económicos profundos. Esto decía con Antonio Laje en la 24. Si usted quiere... Igual cambios en el gabinete va a haber. Porque... Pero obvio que va a haber cambios de gabinete porque hay cambios que son forzados. Sí, aparte digamos, seguro, salió Patricia, digamos, salió Luis, que digo, igual imagino que vamos a poder seguir hablando de, digamos, durante la transición, digamos, Manuel. ¿Tenés nombres para seguridad y para justicia? Que son dos. Seguridad está defensa, resuelto, pero y defensa, digamos, necesito ultimar detalles con Luis, que ya están definidos y lo saben y están trabajando en simultáneo con los ministros. De esta forma respondía a todo el ruido que había respecto de si va a haber cambios o no en el gabinete, dejando la circunstancia abierta, pero en una respuesta posterior en esta misma entrevista, cuando le preguntan por los cambios de gabinete, dice, la realidad es que el gabinete se va a armar de acuerdo a los consensos que tengamos que alcanzar en el Congreso para llegar a mayorías. Es decir, vamos a poner en el gabinete a las personas que nos permitan hacer acuerdos con los gobernadores que controlan a sus diputados y senadores para de esa forma poder avanzar con la reforma impositiva, con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la reforma de las perspectivas de inversiones. Todo lo que la Argentina necesita y todo lo que el mercado le viene pidiendo a Milei para terminar de confiar en su programa económico. Por eso es que es otra señal de que el gobierno parece haber entendido para dónde tiene que ir. Y es por eso también que esta elección está siendo mirada con muchísimo interés de parte de todo el mundo. Si ayer el gobierno de Milei era claramente castigado en las urnas, el título es "Se termina la experiencia de cambio y transformación que había propuesto el presidente de la Argentina, que tanto había llamado la atención a nivel mundial como el primer presidente libertario, que en un contexto como el que estamos viviendo, de forma tan enérgica, proponía, bueno, un proyecto de liberalización tan ambicioso.
ante la ratificación que se vio en las urnas, el diario económico más importante del mundo, que es The Wall Street Journal, que lleva hoy en la tapa a Javier Milei, y ahora te voy a mostrar la tapa. Quiero que veas lo que titulaba ayer. Esto estaba arriba de todo en la web de The Wall Street Journal. Milei gana un mandato para una revolución de mercado en las elecciones argentinas. Contundente la lectura que están haciendo acá desde Estados Unidos, que es central hoy para entender este resultado. Milei gana un mandato para una revolución de mercado. Por eso empieza a haber un optimismo en los inversores que ahora quieren entrar en la Argentina. Ahora que dicen está despejado esto por 2 años, está el Tesoro de Estados Unidos atrás, hay un apoyo claro de la gente al rumbo, entonces sí, Milei va a tener las herramientas para hacer esto, una revolución de mercado. Y esto explica que un país como la Argentina, que desde hace tanto tiempo es noticia en el mundo por sus impagos, sus incumplimientos, por la riqueza perdida, sea tapa del diario económico más importante del mundo de esta forma. Ahora veamos la edición impresa, por favor. Fíjate vos, Milei festejando y el título un poquito más moderado que el título que ponían en la web anoche. Las elecciones en la Argentina le dan a Milei un mandato para la austeridad, ¿no? Bastante más moderado, no para una revolución de mercado, sino para la austeridad. Ahora, qué importante esto. Ayer hubo más señales de un acuerdo entre China y Estados Unidos. Va a haber pasado mañana una reunión. Déjame un segundo la tapa, por favor. Va a haber pasado mañana una reunión entre China, entre Donald Trump y Xi Jinping. Digo, eso es claramente va a tener más consecuencias para la economía global. Pero fíjate, es una columna a la derecha. China y Estados Unidos muestran optimismo en el diálogo por cuestiones comerciales. Es decir, es casi una cuestión menor frente a lo que significó las elecciones en Argentina. Por eso no me voy a cansar de repetirlo. Lo que se jugaba ayer era algo que iba mucho más allá de la Argentina.